Tengo derecho a vivir dignamente. Tengo derecho a una casa. Tengo derecho a vivir de subsidios. Tengo derecho a un trabajo digno. Tengo derecho a un salario digno. Tengo derecho a que se me escuche. Tengo derecho a no escucharte. Tengo derecho a ser feliz. Tengo derecho a una muerte digna. Tengo derecho. No estoy criticando estas cosas, porque hay algunas cosas que son buenas, ¿no? Solo estoy haciendo una foto de la sociedad actual, y esta predicación no va de política, ni mucho menos, esto va de algo mucho más importante. En los años 70 y 80, en el mundo occidental, en España esto ocurrió un poco más tarde, ya que tuvimos una crisis en los 80, se comenzó a apoderar de la sociedad un sentimiento de autosuficiencia, totalmente egocéntrico y totalmente egoísta, centrado en uno mismo. Comenzó en Estados Unidos y se fue extendiendo por el primer mundo a medida que las economías iban mejorando. Esto hizo que el bien común pasara y se convirtiera en el bien propio. Hizo, por ejemplo, que en vez de pensar en la responsabilidad que tenemos hacia el prójimo, pensáramos simplemente y únicamente en mis derechos individuales y al final de cómo beneficiarme yo de eso. Gracias a esta nueva mentalidad, aunque esto es de forma muy resumida, se inicia un movimiento, aunque esto tiene su origen ya en el siglo XIX, 1880, pero que a partir de 1970 y 80 toma fuerza. Me estoy refiriendo a la idea de que Dios me va a bendecir a mí y de que yo tengo derecho y tengo el poder de que Dios me bendiga. A este tipo de evangelio le llamamos evangelio de la prosperidad. ¿Y por qué hablar de esto? Bueno, porque estamos en una sociedad digital, en una época en la que tenemos la información simplemente sacando el móvil o los relojes inteligentes, tenemos acceso muy fácil a esta información y también a la desinformación, pero tenemos acceso muy fácil. La teología de la prosperidad, también llamado el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la salud y la riqueza, el evangelio del éxito o la fe de la semilla, es una línea de pensamiento que sostiene que la bendición financiera y el bienestar físico es siempre la voluntad de Dios para nosotros. Y que la fe, el discurso positivo, las donaciones a causas religiosas, que muchas veces no van a causas religiosas precisamente, sino al bolsillo de algunos pastores, pues aumentarán la riqueza material de uno. La teología de la prosperidad ve la Biblia como un contrato entre Dios y el ser humano. Si los humanos tienen fe, Él te da seguridad y prosperidad. La verdad es que es una mentalidad bastante cercana, permitidme la expresión, bastante cercana a la mafia en el sentido del contrato. Porque si tú tienes un negocio en una zona mafiosa, dominada por mafiosos, ellos te dirán que pagues el impuesto y que así te asegures de que a tu negocio irán clientes y las cosas te irán bien y nunca te pasará nada. No tendrás problemas. Es decir, dinero a cambio de protección. Por cierto, algunos grupos religiosos extremistas esto también lo hacen. A cambio de te dejan ser cristianos y pagas un impuesto, algunos te lo dejan hacer, otros te matan directamente. Aunque Dios es entendido como fiel y como justo, y esto es cierto, los cristianos deben cumplir con su parte del contrato para recibir las promesas de Dios. Y gracias a la mentalidad secular de que yo tengo derechos pero no tengo ninguna responsabilidad, este movimiento tuvo éxito porque enseña que un cristiano tiene derecho al bienestar. Y al final hemos convertido a Dios en un siervo y ha hecho al ser humano dueño y señor de todo. Se humaniza a Dios y se diviniza al ser humano. Tampoco voy a perder más tiempo hablando de esta línea teológica,
Creo que con unas pinceladas es más que suficiente, ¿no? Pero es sutil, porque se va metiendo sobre todo en la parte financiera. Da 200, recibirás 400. Da 1000 y recibirás 2000, ¿no? ¿Quién no quiere esto? ¿Quién no quiere llenarse los bolsillos? Ser próspero económicamente. Lo malo es que se retuercen los textos bíblicos para dar cobertura a este tipo de ideas, ¿no? Y al final ha llegado un momento, por ejemplo, en el que tú debates con alguien y ya no eres capaz de sentir empatía. No eres capaz de sentir empatía. No eres capaz de pensar que la otra persona puede tener razón. Y tú ves un debate en televisión, yo os adelanto que no perderás tiempo haciendo esto, y es siempre igual. No dejas hablar al otro, se le interrumpe constantemente para anularle y pretender ser yo y solo yo el que tenga la razón. Y la última palabra. Y parece que cuanto más grites, más razón tienes. La sociedad se ha vuelto terca, obstinada, orgullosa y egoísta. Incluso en una época como esta, en la que se llama supuestamente a la solidaridad, se nos dice, sé solidario aunque sea por egoísmo. Aunque sea por egoísmo, tú sé solidario, para sentirte tú bien. El otro no importa, yo soy el importante, yo tengo razón y tú no. Yo tengo derechos y tú no. Vamos a ver un pueblo que fue obstinado, que fue orgulloso y egoísta. Vamos a ver qué ocurrió con este pueblo y vamos a ver cuál fue la respuesta de Dios ante su obstinación. Para esto vamos a leer en Deuteronomio capítulo 10. De hecho, vamos a leer todo el capítulo. Y le voy a pedir tanto a Merche como a Yolanda que salgan aquí a este micro, de aquí abajo, por favor, a leer. El pueblo de Israel estaba a punto de entrar en la tierra prometida. Y el libro de Deuteronomio ya pasa, o presupone ya lo que encontramos en Éxodo y en Levítico. Israel llevaba 40 años vagando por el desierto y acampaba ahora frente a la tierra prometida, listos para entrar. Moisés no va a entrar, le va a sustituir Josué. Y antes de despedirse del pueblo, Moisés orientó a la nueva generación en cuanto al pacto que tenían con Dios y les expone los términos de ese pacto y su indispensable condición de obediencia. En el texto que vamos a leer, por ejemplo, versículos 10 al 20, encontramos un tono elevado de Moisés. Moisés está enfadado. Moisés muestra su indignación y entonces exhorta a Israel con un enfado. Moisés está enfadado ahí. Pero vamos a ver lo que ocurre en este capítulo. Os pido, por favor, que podamos leer. En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y ahí están como Jehová me mandó. Después salieron los hijos de Israel de Beerot Benejacán a Mosera. Allí murió Aarón. Y allí fue sepultado, y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. De allí partieron a Gudgoda, y de Gudgoda a Jotbata, tierra de arroyos de aguas. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad
como Jehová tu Dios le dijo. Y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches. Y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirte. Y me dijo Jehová, levántate, anda, para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que le había de dar. Y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios, sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que le sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien? He aquí, al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Sin embargo, el Señor se agradó de tus padres y los amó, y escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a vosotros de entre todos los pueblos, como se ve hoy. Circuncidad, pues, vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero dándole pan y vestido. Mostrad, pues, amor al extranjero, porque vosotros fuisteis extranjeros en tierra de Egipto. Temerás al Señor tu Dios, le servirás y te allegarás a Él y solo en su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, Él es tu Dios, que ha hecho por ti estas grandes cosas y portentosas que tus ojos han visto. Cuando tus padres descendieron a Egipto eran 70 personas, y ahora el Señor tu Dios te ha hecho tan numeroso como las estrellas del cielo. Muy bien, muchas gracias, Merche, muchas gracias, Yolanda. En el texto hay dos partes diferenciadas. En primer lugar, vemos el relato de cómo Moisés sube al monte para que Dios vuelva a escribir las tablas de la ley. Y comienza el capítulo explicándonos Moisés cómo Dios le habla, y entonces Moisés actúa en consecuencia. Así es como Dios actúa. Dios habla, nosotros leemos la palabra, escuchamos sus palabras y actuamos en consecuencia. Obviamente podemos hablar con Dios y de hecho Dios quiere que lo hagamos. Dios quiere que nos comuniquemos con Él, que tengamos una relación fluida, constante, personal, íntima con Él. Eso es lo que quiere Dios. Pero el hecho de orar y de darle las gracias y de pedirle cosas no cambia sus planes. Uno de los problemas que hay en pensar en que yo tengo derecho a que Dios me conteste y que nos dé lo que pedimos siempre, y por supuesto que me conteste de forma positiva y que dé cumplimiento a mis peticiones, es pensar que yo soy el centro del universo. Porque Dios no piensa, mira, ahora este me está pidiendo esto, fíjate con lo que me viene ahora, fíjate lo que me está pidiendo ahora lo que me está pidiendo ahora, pero si yo le doy ahora esto ahora, tengo que cambiar a esto otro, menudo lío se va a montar. A Dios no le ocurre esto. El hecho de bendecirnos concediendo nuestras peticiones, o el hecho de bendecirnos no concediéndonoslas, no cambia los planes de Dios. Tú puedes tener tus bendiciones. Tú tienes derecho a tus bendiciones. Tú tienes derecho a las tuyas, pero a mí que no me quite nadie las mías. Yo tengo las mías. Tengo derecho a que Dios me conteste de forma positiva. Y ese es el problema. Nos creemos que somos el centro del universo. Nos creemos que nosotros somos
los únicos y mayores y más importantes receptores de las promesas y bendiciones de Dios. Nosotros de forma individual, de forma personal. Yo tengo derecho. Y sin embargo, la Biblia es un recuerdo de que el centro es Él, no nosotros. El centro es Él. Fíjate cómo lo expresa el autor de Hebreos. Hebreos, cuando comienza el libro, dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Por su Hijo. A Jesús, lo constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él, Jesús, es el resplandor de su gloria y es la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. A Él le pertenece la gloria, a Él le pertenece la honra. Él es el centro del universo, porque gracias a Él se creó. Así que Moisés obedece, sube al monte, hace lo que Dios le dice, prepara un arca y las 2 tablas de piedra. Moisés nos lo describe desde el versículo 3, dice: hice pues un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las anteriores, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y Dios escribió sobre las tablas, y conforme a la escritura anterior, los 10 mandamientos que el Señor os había hablado en el monte, en medio del fuego, en el día de la asamblea, y el Señor me las dio. Entonces me volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que yo había hecho, y allí están tal como el Señor me ordenó. Es decir, Moisés fue obediente, obedeció, hizo lo que el Señor le dijo. Pero Moisés hizo algo más. Hizo algo que, en lenguaje coloquial, podría decirse que excedió de sus competencias. ¿O no? Quizá no. Fíjate el versículo 10. ¿Qué hace Moisés? Me quedé en el monte 40 días y 40 noches, como la primera vez, es decir, como la primera vez que Dios escribió las tablas. Y el Señor me escuchó también esta vez. Y el Señor no quiso destruirte. Moisés se queda 40 días y 40 noches igual que había hecho la primera vez. Y lo hizo para interceder por el pueblo ante Dios. Durante todo ese tiempo Moisés estuvo intercediendo, estuvo orando, y lo que Moisés dice es que Dios le escuchó también esta vez. Le escuchó. Dios estaba prestando atención a lo que Moisés estaba diciendo. Dios estaba dentro de la conversación que Moisés estaba teniendo con él. Dios no estaba distante, no estaba distraído, estaba concentrado en lo que Moisés le estaba expresando. Dios no es un Dios distraído cuando hablamos con Él. Nos escucha con atención. La última frase parece que esté diciendo que Dios cambia su plan y una vez se lo piensa, pues entonces decide no destruir a Israel. Pero si estudiamos un poco la expresión, podemos ver que Dios no tenía la voluntad de destruirlos. Dios no tenía esa voluntad. No es que cambiara de opinión, sino que su voluntad no era esa, aunque Israel sí se lo merecía. Israel se merecía la destrucción. Porque de hecho la amenaza existía. Israel estaba condenado como castigo de parte de Dios. En el capítulo anterior, Moisés nos resume qué ocurrió la primera vez. Fíjate, vamos a leer de forma salteada en el capítulo 9 desde el versículo 7 en adelante. Versículo 7. Acuérdate, Israel, no olvides cómo provocaste a ira al Señor tu Dios en el desierto, desde el día en que saliste de la tierra de Egipto hasta que llegasteis a este lugar, es decir, desde que saliste de Egipto hasta el día de hoy, habéis sido rebeldes contra el Señor.
Fuerte, ¿eh? Fuerte lo que está diciendo. Hasta en Horeb provocasteis a ira al Señor, y el Señor se enojó tanto contra vosotros que estuvo a punto de destruiros. Le sigue contando Moisés al pueblo de Israel en los siguientes versículos que mientras yo estaba, dice Moisés, mientras yo estaba en el monte de Dios, con Dios, recibiendo las tablas del pacto que Dios hizo con vosotros, y estuve 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua, y cuando por fin bajo del monte, ¿qué es lo que me encuentro? Versículo 15. Volví y descendí del monte mientras el monte ardía en fuego y las 2 tablas del pacto estaban en mis 2 manos. Y vi que en verdad habíais pecado, pero habíais pecado contra el Señor vuestro Dios. Os habéis hecho un becerro de fundición. ¡Qué pronto os habéis apartado del camino que el Señor os había ordenado! ¡Qué pronto lo habéis hecho! Capítulo 9 incluye una buena lista de los pecados que habían cometido Israel durante esos 40 años en el desierto contra Dios. Y cómo la ira de Dios tiene su lugar. Y cómo Moisés ora intercediendo por el pueblo. Y contra todo pronóstico, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Volvamos al capítulo 10, versículo 11. Entonces me dijo el Señor, levántate, continúa tu marcha al frente del pueblo para que entren y tomen posesión de la tierra que yo juré a sus padres que les daría. El pueblo de Israel recibe el perdón de Dios. Dios decide perdonar y no castigarlos, no destruirlos. Una cosa, el perdón no significa que el pecado de Israel no tenga consecuencias. Los mayores de 20 años no iban a pasar a la tierra prometida. Tú puedes pecar, cometes delitos y te puedes arrepentir, Dios te perdona, pero tus acciones conllevan unas consecuencias que tienes que asumir. Dios los perdona, pero ¿quién asume la responsabilidad por el pecado de Israel? Cuando tú perdonas a alguien que te hace daño, cuando realmente lo haces de verdad, de corazón, estás renunciando en cierta manera a que se te haga justicia. Tienes el derecho de ser compensado por el daño causado. El daño se tiene que reparar, tiene que repararse. Pero cuando perdonas a la otra persona le estás diciendo, tranquilo, todo está perdonado. Y lo que estás expresando es que prefieres perder tu derecho a ser resarcido para poder restablecer la relación. Y eso es lo que Dios está a punto de hacer. Pero lo hace porque Él quiere, no porque Israel se lo merezca. De hecho, en el capítulo 9, versículo 6, Moisés les dice al pueblo lo siguiente, y os lo voy a leer en otra traducción porque creo que es bastante clara. Deuteronomio 9:6 dice, sabe por tanto esto, es decir, esto tenlo muy claro, que se te meta aquí, ten esto muy claro, no es de ninguna manera, por ningún mérito tuyo de justicia o porque seas bueno, que el Señor te concede poseer esta buena tierra. Porque tú, Israel, eres un pueblo terco y desobediente. Ahí es nada. Creo que más claro no se puede ser. Tú no te mereces esto. No te mereces nada. Si Dios lo hace es porque Él quiere, nada más. No estás en condiciones de exigirle nada a Dios. Aún así, Él hace un pacto contigo y va a cumplir su parte. Quiere que su relación con su pueblo sea restablecida. Y para eso da unas pautas a partir del versículo 12. Ya bastante rápido vamos a ir. Versículo 12. Ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Una de las cosas más extraordinarias de estas condiciones del pacto es que no dice,
cumple a rajatabla esto que te digo, sino que dice, teme al Señor tu Dios. Temer no es tener miedo. Aquí se nos indica reverencia, obediencia, sumisión. Y podríamos pensar que esto lleva a estar bajo la tiranía de Dios porque no tienes opción a nada, ¿no? Sin embargo, continúa el texto diciendo que le ames, que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Lo que busca Dios es una relación de amor y confianza con su pueblo, no una imposición. A Dios se le obedece y se le sirve por amor. El amor genuino busca un canal por el que poder salir, para poder mostrarse. Ese amor no se puede contener, ese amor se demuestra con acciones. Si amas a Dios, le sirves con todo lo que eres, con todo tu corazón y con toda tu alma. Todo lo que eres está dedicado a servir a Dios porque le amas. Y como le amas, le sirves. Y quieres conocerle todavía más. Y por lo tanto guardas sus mandamientos y guardas sus estatutos. Servir a Dios no es esclavitud. Servir a Dios es liberación. Porque el pueblo de Israel no estaba firmando un contrato. Dios estaba estableciendo un pacto, que son dos cosas muy distintas. Así que les continúa diciendo al pueblo de Israel que ellos son el objeto del amor de Dios, ya que escogió a sus padres y sus descendientes para amarlos, es decir, a los que están escuchando a Moisés, los escogió para amarlos. Y para prevenir el mayor problema del ser humano en cuanto a su relación con Dios, les hace la advertencia que vemos en el versículo 16. Circuncidad, pues, vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. O como lo dice otra versión, circunciden pues su corazón y no sean más tercos. Así que les enumera cómo es Dios. Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas y no acepta sobornos. Yo te doy 200, tú dame 400. Yo te doy 1000, tú dame 2000. Si tú haces esto por mí, Señor, yo te sigo. Entonces creo en ti. No. Dios no acepta sobornos. Para prevenir esto, circuncida tu corazón, es decir, desecha todo aquello que estorba en tu relación con Dios. No seas terco como lo has sido hasta ahora. No te rebeles contra Dios. No desobedezcas. No construyas becerros de oro ni nada parecido. Este es el gran problema tuyo y mío. ¿Cuántos becerros de oro tienes en tu vida? Trabajo, dinero, familia, tus metas, tus sueños sin cumplir. Desgraciadamente, lo que hemos vivido hasta ahora ha echado por tierra muchos sueños, ¿no? Pero estos son nuestros ídolos. Aunque el ídolo más peligroso para mí, ¿sabes cuál es? Yo. Yo soy el más peligroso para mí. Cuando lo más importante en mi vida no es Jesús. Eso es tener ídolos. La obediencia pura viene de un corazón puro, de una voluntad regenerada. No necesita ser reformado, necesita ser regenerado. Necesitas un nuevo corazón, un nuevo nacimiento, una nueva creación. De eso está hablando aquí Moisés al pueblo de Israel. No seáis tercos, volveos a Dios. Temerás, dice versículo 20, es decir, obedecerás, reverenciarás, tendrás como el más importante en tu vida al Señor tu Dios. Le servirás, te allegarás a Él, le seguirás de cerca, te aferrarás a Él y solo en su nombre jurarás. Esto incluía juramentos religiosos, pero nos lleva también a la idea de que en cualquier momento y circunstancia harás confesión pública de que tú perteneces a Dios. Por eso el siguiente versículo dice, Dios es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios. Él es el objeto de tu alabanza.
Ni otro, no otro, ni becerros de oro, ni tu trabajo, ni tu dinero, ni tu casa en la playa o en la montaña, ni tu coche nuevo, ni siquiera tú mismo. Dios será lo más importante en tu vida, a quien vas a seguir, a quien vas a elogiar, de quien vas a alardear, es de Dios, no de ti. Y para eso necesitas tener a Dios como tu mayor tesoro. Y para eso necesitas un corazón nuevo, regenerado por la obra de Jesús. Un corazón habitado por el Espíritu Santo y que te lleve a darle la gloria a Él. Ahora vamos a participar de lo que llamamos la mesa del Señor, la Santa Cena. Es pan y es vino, son dos elementos muy sencillos, pero es algo más que pan y vino, es algo más. Lo que recordamos con este acto es que gracias a lo que Jesús hizo, podemos volvernos a Dios y tener un corazón nuevo, un corazón que le dé la gloria a Él, regenerado. Amén.